¿Vos sabías que nuestros antepasados usaban sus dedos como pinceles y sus paredes como WhatsApp? Sí, antes de los emojis, antes de los memes, las piedras eran el lienzo de la humanidad, al igual que la primera red social. Quédate, porque lo que vas a descubrir te va a volar la cabeza. Así que bienvenidos a De Otra Forma Podcast. Hoy vamos a tener un capítulo donde las piedras tienen voz y voy a contarte el origen de los mensajes en la comunicación. Vamos a hablar de cómo esta people de la antigüedad hizo arte con tierrita, cómo empezamos a contar historias en las cuevas y cómo empezamos a expresar ideas y dejar huellas literalmente en la roca. Así que alista el tintico, acomódate bien, vamos de paseo por los 5 continentes en la prehistoria. Siéntase cómodo que arrancamos. Bueno, ahora sí entrando de lleno en el túnel del tiempo y escarbando en la historia, tenemos que empezar por la prehistoria y vamos a ir desempolvando un poco las cosas para descubrir los secretos que nos dejaron nuestros antepasados en las piedras. Les cuento, muchachos, que esas rocas que hemos visto en museos, documentales o en los libros y uno que otro meme no son simples piedras con garabatos. No. Esas son las primeras páginas del gran libro de la humanidad. Estas narran el cómo y el cuándo empezamos a dejar huella literalmente en el mundo. Para hablarles de comunicación y más concretamente de escritura, debemos de echar para atrás y bastante. Comenzando por reencontrarnos con el origen de las primeras manifestaciones de comunicación. Solo imagínense que aún estamos en pleno pleistoceno, por allá hace unos 50.000 años. Hace nada si hablamos en la escala de la historia evolutiva. Te levantas en una cueva y cuando salís te das cuenta que estás caminando entre neandertales y los primeros sapiens. Resulta que estás en primera fila con los protagonistas, quienes son nuestros tatarabuelos. El tatara lo elevamos a la enésima. Ellos empezaron a experimentar y fueron desarrollando un lenguaje oral, y eso fue pasito a pasito, dale suavecito. Probablemente todo empezó con gestos y señas. Vos te imaginabas uno con ganas de decir algo y no saber cómo expresarlo. Eso es como cuando uno intenta hablar en otro idioma y resulta que lo que más usa son las manos. Así que esta gente le fue tomando la forma, experimentando con sonidos para representar lo que lo rodeaba, lo que vivían, las situaciones y cosas. Este proceso nos llevó cientos de años hasta que logramos consolidar lo que hoy llamamos lenguaje hablado. En fin, si quieren refrescar la memoria, escuchen el capítulo de dónde salió eso de hablar. Volviendo a este episodio, acá vamos a hablar del por qué se dio el arte rupestre, las teorías de inicio, sus características, los tipos que hay y los lugares donde hay este tipo de arte. Haciendo un checklist, diríamos que dominamos el nivel 1 de comunicación. Para este momento ya tenemos palabras, pensamientos complejos y estamos listos para llegar a la cima de la cadena alimenticia. Eso sí, vivíamos en un excelente ambiente laboral, entre grandes felinos y otros superdepredadores. Y para mejorar la experiencia, nuestro hardware básico no viene equipado con grandes colmillos, no hay grandes garras, el olfato es nulo, vista deficiente y oído básico. Eso sí, lo último en capacidad cerebral. Y a eso le sumamos un lenguaje rudo, pero lenguaje. Sin embargo, acá estamos en la cima. Ahora te propongo un juego de roles, así que sos un miembro de un clan y te craneaste el plan perfecto para cazar un mamut. Y Houston, tenemos problemas. ¿Cómo les explico a estos manes lo que tenemos que hacer? Y se te iluminó el foco. ¿Dónde creen ustedes que podían escribirlo de manera permanente y plasmar lo que pensaban? Exacto, en las paredes de las cavernas. Y es que en su mayoría con lámparas de piedra quemando aceites vegetales se generaban esas pinticas, bocetos y grabados como en las películas de la era de hielo. Fue como empezamos la comunicación no oral. Mejor dicho, empezamos a dejar un legado a las futuras generaciones. Acabamos de desbloquear el nivel 2, el arte rupestre. ¿Y por qué se llama así? Acá les doy luz. La palabra rupestre proviene del latín rupes, que significa roca. Así que cuando decimos rupestre quiere decir relativo a la roca, hecho sobre roca o incluso rudo o primitivo. En conclusión, las pinturas rupestres, digámoslo así, son el WhatsApp de nuestros antepasados, pero en versión más lenta y duradera. Jean-Claude, arqueólogo francés, sostiene que el arte rupestre es una ventana a la mente simbólica del Homo sapiens.
Pero detengámonos un momento. Imagínate tener una idea, una emoción, un miedo o un recuerdo y no lo puedes contar. Esa fue quizás el primer gran conflicto de la humanidad. Y es que ahí, frente a una cueva, alguien decidió que el silencio no bastaba, que el mundo debía escuchar su voz, aunque fuera en piedra. ¿Por qué arriesgarse a entrar para pintar? ¿Qué buscaba esa persona realmente? Quizás no sobrevivir, sino trascender. Así nació la primera tensión de la humanidad, la necesidad de decir algo cuando no existen las palabras. Y si lo pensás, no hemos cambiado tanto. Ellos pintaban para no olvidar y nosotros posteamos para que no nos olvide. En el fondo, seguimos hablando con las paredes, solo que ahora son digitales. Y ojo que cuando hablamos de arte rupestre no estamos hablando solo de dibujitos, también tenemos esculturas, grabados y petroglifos. Estamos hablando de las primeras formas como comenzamos a comunicar cosas, desde el día a día, o sea, los primeros diarios, al igual que otras cosas importantes como un lugar, una acción, un peligro y hasta las obligaciones. Estos primeros dibujos conocidos como pictogramas, esto sí es que le facilitó la vida a nuestros antepasados. Volvamos con el juego de los roles. Imagínate tener que explicar a punta de sonidos que había un mamut por ahí rondando, mejor dibujarlo, ¿cierto? Pero claro, no todo fue tan fácil. Ellos no tenían pinturas acrílicas ni marcadores, no tenían mesas de dibujo o un papel especial. Entonces le tocó echar mano de lo que había. Ojo pues que más adelante te voy a contar su paleta de colores, teorías de cómo salió y dónde está el arte rupestre en el planeta. Regresando con el tema, ellos se pusieron creativos a la hora de dibujar, lo cual lo llevó a usar desde tierrita hasta cosas como carbón vegetal, hematita, arcilla e incluso fluidos corporales de toda índole. Sí, escucharon bien, fluidos corporales. Todo empezó mezclando con grasa o algún aceite minerales. Ahí en el Paleolítico, para que nos ubiquemos, la primera parte de la Edad de Piedra, simplemente esta gente se dedicó principalmente a dibujar animales salvajes y líneas. Luego, un poquito más acá, en el Neolítico, ya cuando se acercaba el fin de la Era de Piedra, tuvieron algo inspirador y su arte se puso más creativo y empezaron a aparecer figuras humanas, huellas de manos, animales más elaborados y empezamos a expresar el día a día como escenario de caza, mostrando como les dimos matarile al pobre mamut del juego de roles. Reconozcámosle que no se quedaron en un tema en específico. Es variado el catálogo, desde recolección de alimentos, ganadería, rituales de fertilidad, danzas, entre otras cosillas más. Eso sí, mejorando en cuanto a las expresiones y el realismo. Bueno, también les dio por empezar a hacer grabados sobre piedra. Básicamente, lo que hacían es que raspaban las rocas con otras piedras y herramientas, generando un efecto tridimensional. Toda una obra de arte con lo que teníamos a mano. Como un dato curioso, en su mayoría usaban uno o dos colores básicos. Eso sí, la paleta de colores estaba entre los tonos negro, rojo, amarillo y marrón. Pero lo más importante es cómo conseguían que esas figuras parecieran reales. Ahora, para contar historia necesitamos de la ciencia y llegó el momento de hablar de las principales teorías que hay del por qué se dio eso de poner a hablar las piedras. O mejor dicho, arte rupestre. Acá tenemos que contar como un hecho importante que no hay una única respuesta definitiva. Y resulta que es probable que diferentes sean estas según la región y el periodo, que existieran diferentes motivaciones para generar la obra artística. Vamos a empezar por la teoría de la magia o casa simpática, siendo esta una de las más antiguas y populares. Para que lo tengan en claro, los humanos prehistóricos creaban imágenes de animales como ciervos, caballos, mamut, uros, bisontes o algún animal disponible según la región, esto con el fin de realizar rituales mágicos con el objetivo de asegurar una caza exitosa. Básicamente como la gente de hoy en día que dice que hay que manifestarlo todo para que se dé. La idea de ellos es que al dibujar un animal herido o capturado, se mentalizaban en que el dinero llama más dinero. Ay no, así no era. Al manifestarlo en la roca creían que podían influir en el resultado real de la caza, así como que manifestar el deseo podía hacer que éste se materializara. Esto según estudios del Museo Británico sobre el arte rupestre sahariano.
Continuamos con la teoría del chamanismo, y esta nos sugiere que las cuevas eran lugares sagrados y que las pinturas eran parte de rituales chamánicos. Resulta que los chamanes o curanderos tribales entraban en un estado de trance y dibujaban sus visiones o experiencias espirituales en las paredes. Entonces las figuras de los animales y los símbolos abstractos no serían más que representaciones de un mundo espiritual o de los espíritus que encontraban en sus viajes. Cualquier parecido a viajes con plantas como yaje es pura coincidencia. Y es el turno de la teoría de la cohesión social y la transmisión de conocimientos. Esta teoría, a ojos de este humilde servidor, es la que me parece que es la más acertada y en resumidas cuentas sostiene que el arte rupestre servía como un medio de comunicación y cohesión social. Acá se indica que las pinturas podían ser utilizadas para transmitir conocimientos sobre técnicas de caza y el comportamiento de los animales a las generaciones más jóvenes. Digamos que son las primeras enciclopedias. También se dice que fue generando una identidad y el sentido de pertenencia de un grupo, por lo cual esta gente se iba representando a través de animales totémicos. Para dejarlo más claro, totémico significa guía espiritual o símbolo protector de un grupo. Esto dio pie a marcar el territorio o los lugares sagrados de la tribu o clan. Por último, voy a hablar de la teoría de la explosión cognitiva, la cual es una perspectiva más moderna y general, por decirlo de alguna manera, y lo que allí se argumenta es que la aparición del arte rupestre es una explosión cognitiva en el Homo sapiens. Lo que acá se sugiere es que con un cerebro tan complejo, las pinturas, esculturas y grabados, y ahí petroglifos, terminan reflejando cómo fuimos desarrollando nuevas habilidades intelectuales y algo importantísimo, la capacidad de pensamiento simbólico, permitiéndonos entender representaciones abstractas del mundo. Quiero aclarar que existen teorías adicionales, pero digamos que estas son las principales. Pero espera, que esta parte es todavía más loca, pues aunque muchos piensan que este tipo de arte se encuentra solo en algunos lugares, las pinturas rupestres se han encontrado en casi todos los continentes, a excepción del Antártico, porque allá sí que no habían ganas de ponerse a dibujar en medio del frío. Pero las más famosas de estas pinturas, sin duda, son las de España y Francia. En España, en la cueva de Altamira, se encuentra alguna de las más impresionantes obras del arte rupestre. Solo les digo que estas pinturas son tan detalladas que uno podría decir que los artistas de esa época ya estaban experimentando con el realismo. Y por otro lado tenemos las cuevas de Lacoste en Francia, ahí me disculpan los franceses, con escenas de caza que parecen sacadas de una película de acción prehistórica. Henri Breuil, el cura de la Cruz, las llamó la Capilla Sistina del arte paleolítico. Si vieron la Era de Hielo 1, entenderán de qué estoy hablando. Pero no se queden pensando que esto era solo cosa de Europa, no señor. En África también se han encontrado muchas muestras, especialmente en sitios como el Sahara, donde los antiguos habitantes usaron el animal print, usaron jirafas, elefantes y otros animales como camellos, lo cual muestra cómo fue creciendo el desierto. También representaron pastores y rebaños. Un dato interesante, acá tenemos obras aproximadamente de 50.000 años de antigüedad y en otros lugares de África exactamente donde hubo presencia de bosquimanos. Ojo con esta gente que se estima que son de los pueblos más antiguos de África. Hoy en día aún habitan el desierto del Kalahari. Estos manes realizaron representación de animales sagrados como antílopes elan e incluso sus chamanes en trance. Por otro lado, en Asia, el arte rupestre es de lo más antiguo y variado, de todo como en botica. Y es que en lugares como Sulawesi, Indonesia, supera los 45.000 años. Y es que, a diferencia del arte europeo, que básicamente fue en cuevas profundas, los asiáticos a menudo se encuentran en abrigos rocosos o al aire libre en forma de petroglifos, o sea, grabados, especialmente en Asia Central y China. Les cuento que los temas
son para todos los gustos y evolucionaron con el tiempo. Tenemos megafauna prehistórica y las huellas de manos, escenas de caza y pastoreo, figuras rituales y símbolos abstractos, reflejos de los cambios climáticos, la domesticación de animales y las diferentes creencias culturales que han tenido a lo largo de milenios. Algo muy particular en India y en China es que las pinturas rupestres muestran escenas cotidianas y rituales. Acá tenemos pinturas de aproximadamente 40.000 años de antigüedad. Vamos con el arte rupestre en América y la cosa es extremadamente diversa, y es que abarcamos desde Alaska hasta la Patagonia, siendo una de las principales diferencias aquí la técnica. Y es que unos son de petroglifos y los otros de geoglifos. Esto es así más o menos. Un petroglifo son bastante comunes en todo el continente. Para que lo tengan claro, son grabados o tallados en la roca. Y esta gente, a diferencia de las pinturas, variaron los temas. Incluyeron figuras abstractas, geométricas y animales como serpientes o cóndores, según la región. Los geoglifos, las más conocidas son las líneas de Nazca en Perú. Para serles sincero, resulta que es una manera única de arte rupestre. Los geoglifos son bastante grandes. Esas figuras dibujadas en el suelo del desierto, realmente no tenemos ni idea para qué lo hicieron, pero se cree que tenían un propósito ritual o astronómico. Punto aparte, en Colombia tenemos el Parque Nacional del Chiribiquete, que está en la Amazonía, y es que acá tenemos más de 75.000 figuras, algunas de hasta 20.000 años de antigüedad. Y lo que más destaca es que esta gente lo hicieron en unos imponentes tepuyes. Les voy a dar luz. Un tepuy es una formación geológica que se caracteriza por tener paredes muy verticales y unas cimas relativamente planas. Tepuy, en dialecto indígena de la región, significa montaña o morada de los dioses. Volviendo a las pinturas, estas están realizadas principalmente en tonos rojizos, donde se representan jaguares, figuras humanas esquemáticas y escenas de caza o rituales. Y también es conocido por ser uno de los complejos de arte rupestre más grandes del mundo. Por último, dejamos a Oceanía y acá la estrella es Australia. Realmente a esta gente se le voló el coco. Tienen ejemplos únicos de este arte. Los aborígenes australianos hicieron mega representación de su mitología, específicamente del Dreamtime o tiempo de ensueño. En esta zona hay pinturas de aproximadamente 40.000 años de antigüedad. Ese concepto del Dreamtime no es solo un mito de la creación, es una realidad que explica el origen del universo, de los seres vivos y de las reglas que rigen la sociedad. Es un tiempo sagrado o un plano de existencia en el que viven los espíritus de los antepasados. O sea, imagínense a dónde van. A través de esas pinturas, lo que esta gente narra son las historias sobre cómo los seres ancestrales crearon las formaciones rocosas, los ríos y las especies animales y vegetales. A ver, estas obras de arte no son solo decoración, son mapas espirituales, guías morales que conectan a la gente con su tierra y sus ancestros y les enseñan las leyes y tradiciones de su cultura. Así que el arte rupestre no fue simplemente la manía de rayar paredes por aburrimiento. Fue el primer gran paso para que la humanidad pudiera contar su historia, transmitir ideas y dejar huellas que ni el tiempo ni la intemperie han podido borrar del todo. Desde las manos pintadas en cuevas en Argentina hasta los imponentes tepuyes del Chiribiquete en Colombia. Esas piedras llevan miles de años hablando. Y nosotros, con un poco de curiosidad, todavía podemos escuchar lo que nos dicen. Son la prueba de que la necesidad de comunicarnos es tan antigua como nuestra especie. Así que dile a Siri o Gemini que te recuerden escucharnos el próximo jueves. Espero que hayas disfrutado este ratico, que te hayas pillado datos curiosos y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustó, te invito a que nos dejes un comentario, una valoración o una sugerencia para los próximos temas. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como De Otra Forma Podcast. Si nos querés escribir, nuestro correo es deotraformapodcast@gmail.com. Comparte este episodio con tus amigos, con tu familia y con ese parcero que siempre está diciendo que le gusta la historia. En nuestro próximo episodio seguimos con este viaje y vamos a hablar de cuneiforme y jeroglíficos, dos sistemas de escritura que cambiaron el mundo. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar, por apoyar este parche de contar historias. Nos vemos el jueves que viene. Adiós pues, y que las voces de la piedra sigan hablando.